Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y de esas pequeñas sorpresas que hacen la vida interesante. Hoy vamos a desgranar una historia que sinceramente me ha dejado con la boca abierta, con la mandíbula desencajada y con una sensación de admiración y, por qué no decirlo, de cierta cautela. Algo que comenzó como una simple maniobra, o al menos así lo parecía en la superficie, una estrategia aparentemente inocua diseñada para reconectar dos almas separadas, terminó desencadenando una cascada de eventos inesperados que cambiaron radicalmente el curso de todo. Y todo, absolutamente todo, gracias a una persona, Francesca. ¿Están listos para descubrir cómo usó a Francesca, o mejor dicho, cómo la maniobra que involucraba a Francesca se convirtió en la clave maestra para recuperar a Demet? Porque la verdad, el giro que dio esto es impactante y alucinante, digno de un guión de película de suspense romántico. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para que le den a ese botón rojo de suscribir y, sobre todo, activen esa campanita que les avisará al instante de cada nueva historia que traigamos. No querrán perderse nada de este torbellino de emociones y estrategias. Imaginen la escena, siéntanse transportados a ese momento de tensión palpable, una relación que parecía haber llegado a su punto final, marcada por la separación y un corazón roto que latía con la melancolía de lo que fue. En el epicentro de esta tormenta emocional, una persona dispuesta a todo, absolutamente todo, por recuperar ese amor perdido. Ese era, básicamente, el panorama desolador hace un tiempo. Un lienzo pintado con tonos grises de arrepentimiento y añoranza. Pero aquí, justo en este punto de inflexión, es donde entra nuestro personaje clave, una pieza fundamental en este intrincado tablero de ajedrez sentimental, Francesca. Ella no era una observadora pasiva, ni un mero espectador en esta drama personal, era la amiga leal, la confidente de cabecera, la mano amiga que ofrecía consuelo en los momentos más oscuros y difíciles. Y aunque al principio su papel parecía circunscribirse a un mero apoyo moral, a ser ese hombro sobre el que llorar o ese oído atento para desahogar las penas, la realidad, como solemos descubrir en las mejores historias, terminó siendo muchísimo más compleja y fascinante. Verán, Demet, la persona que se anhelaba recuperar, estaba, digamos, un poco distante, navegando en aguas turbulentas de sus propias emociones. Las cosas no habían terminado de la mejor manera, de hecho, habían terminado de una forma bastante desastrosa, y la distancia que se sentía entre él y la persona que aún lo amaba se percibía casi como un abismo insalvable, un océano infranqueable de incomprensión y dolor. Fue en ese preciso momento de desesperación, de sentir que se habían agotado todas las vías posibles, de no saber qué más hacer para tender un puente sobre ese abismo, que surgió la idea de involucrar a Francesca. Al principio, la idea sonaba tan inocente, tan lógica, ¿no creen? Algo así como, oye, Francesca, ¿podrías hablar con él? Dile que lo extraño, que lo pienso, que las cosas podrían ser diferentes. Pero como en las grandes novelas, la sutileza inicial se fue diluyendo, la sencillez de la amistad se transformó en una herramienta mucho más poderosa, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde los hilos del destino comienzan a tejerse de una manera impredecible. La estrategia inicial, según entendí al desentrañar los detalles de esta peculiar operación, era sorprendentemente simple en su concepción, casi como un plan de negocios para el corazón, usar a Francesca como un canal de comunicación discreto y seguro, un puente diplomático para tender lazos. El objetivo era que ella pudiera hablar con Demet sin el peso abrumador de la historia acumulada, sin las emociones negativas y los rencores que inevitablemente rodeaban a la pareja original. Alguien que pudiera pintar un cuadro diferente, un futuro teóricamente deseable, sin la presión inherente de las expectativas o los reproches. Francesca, con su carisma natural, su facilidad de palabra y su cercanía genuina a Demet, era la candidata ideal, la pieza perfecta para encajar en ese engranaje. Ella conocía a Demet íntimamente, conocía sus puntos débiles, sus anhelos más profundos, sus sueños, y lo que era más importante, conocía la intensidad del amor que alguna vez había existido entre él y la persona que ahora la enviaba en esta misión. Así que con las mejores intenciones, o al menos así parecía, comenzó a tejer una delicada red de conversaciones. Introducía sutilmente, casi como una brisa que susurra, la idea de un reencuentro, de una segunda oportunidad, de la posibilidad de que las cenizas del pasado pudieran reavivar una llama. No se trataba de insistir de forma agobiante o de presionar con demandas, sino más bien de recordar, de avivar viejas llamas, de hacerle ver a Demet, a través de la lente de su amiga, lo que estaba en riesgo de perder para siempre.
Era un arte sutil de plantar semillas, pequeñas dosis de nostalgia, fragmentos de cariño, destellos de esperanza, distribuidos estratégicamente a lo largo de las conversaciones cotidianas. Pero aquí es donde llegamos al giro impactante del que les hablé al principio, ese momento en el que la trama da un vuelco de 180 grados y todo lo que creíamos saber se desmorona para dar paso a una nueva realidad. Lo que comenzó como una simple mediación, un acto de amistad desinteresada y un intento noble de reparar una relación rota, empezó a tomar una dimensión completamente diferente, una que nadie, absolutamente nadie, había previsto. Francesca, al pasar tanto tiempo hablando con Demet, al tener acceso privilegiado a sus pensamientos más íntimos y a sus reflexiones más profundas sobre la situación, comenzó a ver la dinámica desde una perspectiva completamente nueva, una que solo ella podía percibir. Y aquí, queridos amigos, es donde la complejidad de la mente humana, con sus matices y sus ambiciones ocultas, hace de las suyas. La línea que separa la ayuda genuina de alguien de, digamos, tomar las riendas de la situación y moldearla a conveniencia, puede volverse sorprendentemente delgada, casi imperceptible. Francesca, empoderada por su acceso exclusivo y la influencia que estaba empezando a ejercer, comenzó a moldear las percepciones de Demet de una manera que nadie, ni siquiera la persona que la había contratado para esta misión de amor, podía prever. Imaginen por un momento que están inmersos en una conversación, pero en lugar de un diálogo abierto y transparente, alguien comienza a susurrarles al oído. No son palabras hirientes ni acusaciones directas, sino palabras cuidadosamente seleccionadas que siembran sutiles dudas, que desvían el foco de atención, que presentan una narrativa alternativa. Eso es, intuyo, lo que estuvo sucediendo en este caso. Francesca, al tener el monopolio de la información, al ser la única confidente de Demet en ese momento de vulnerabilidad y aislamiento, poseía un poder inmenso. Ella podía seleccionar qué información compartir sobre la otra persona, qué emociones hacerle sentir, qué recuerdos específicos enfatizar y cuáles, convenientemente, minimizar o incluso olvidar. Y así, de manera lenta, casi imperceptible, sin que nadie se diera cuenta del sutil cambio de guión, la narrativa comenzó a transformarse. Ya no se trataba únicamente de recuperar una relación del pasado, sino de crear una nueva dinámica, una en la que Francesca jugaba un papel cada vez más central y protagonista. Y aquí viene el verdadero golpe de genialidad, o de astucia sin precedentes, dependiendo de la perspectiva desde la que se mire. El momento crucial, el punto de inflexión definitivo, fue cuando Francesca dejó de ser meramente la mensajera, la intermediaria, y se transformó en la auténtica protagonista de la historia. En lugar de simplemente facilitar el regreso de Demet a su antiguo amor, comenzó a presentarle una alternativa mucho más atractiva, una que emergía de su propia persona. ¿Y cuál era esa alternativa? Pues nada menos que ella misma, Francesca. Fue una jugada maestra, ejecutada con una precisión digna de un gran estratega. Porque mientras todos, incluida la persona que la había enviado, esperaban que Francesca construyera un puente, ella, con una audacia sorprendente, construyó su propio camino, su propio puente y atrajo a Demet hacia él. Utilizó el conocimiento íntimo que había adquirido de Demet, sus miedos más profundos, sus anhelos más secretos, sus inseguridades ocultas, no para acercarlo a su antiguo amor, sino para acercarlo a ella misma. Piénsenlo detenidamente, ella conocía sus debilidades, sabía exactamente dónde y cómo hacerle sentir comprendido, aceptado y valorado. Podía presentarse como la solución a esos problemas internos, como la persona que realmente lo entendía en un nivel profundo, que lo aceptaba incondicionalmente, tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Y lo más impactante de todo es que en muchos aspectos, es posible que lo hiciera. La línea entre una amistad genuina y profunda y una manipulación sutil, casi imperceptible, es increíblemente fina, y Francesca parece haberla cruzado con una maestría asombrosa. No fue un acto de fuerza bruta, no fue una declaración agresiva ni un ultimátum. Fue un proceso gradual, una seducción metódica de la mente y del corazón, utilizando las herramientas que se le habían dado, no para un propósito diferente, sino para un fin totalmente opuesto al que se le encomendó inicialmente. La persona que inicialmente había depositado su confianza en Francesca para recuperar su amor, se encontró, de repente y sin darse cuenta, jugando un papel secundario en una historia que ella misma había puesto en marcha. Demet, cautivado y envuelto en esta nueva dinámica, en la atención incesante y la comprensión profunda que Francesca le ofrecía de una manera tan íntima y personal, comenzó a ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente.
Las dudas sobre su antigua relación, sutilmente sembradas por Francesca en sus conversaciones, comenzaron a florecer y a arraigar en su mente. Y la conexión con Francesca, esa que había comenzado como un mero apoyo, un refugio temporal, se transformó gradualmente en algo mucho más profundo, más complejo y para algunos, mucho más seductor. El impactante giro no fue un evento aislado y sorpresivo, sino la culminación de un proceso paciente y meticuloso. Fue ver cómo la confianza depositada, la fe ciega en la amistad, se utilizó para reescribir la realidad, para alterar el curso natural de los acontecimientos. Fue darse cuenta de que la herramienta diseñada para recuperar algo perdido se había convertido, irónicamente, en la creadora de una nueva conexión, una que desmanteló la original pieza por pieza, sin dejar rastro aparente. Y lo fascinante y a la vez aterrador, es lo silencioso que fue todo este proceso. Nadie vio venir este movimiento, nadie anticipó esta maniobra, porque la expectativa estaba puesta en otra dirección, en una resolución predecible. Se esperaba que Francesca uniera dos puntos ya establecidos, que actuara como un simple canal. En cambio, ella se convirtió en el nuevo centro de gravedad, atrayendo a uno de esos puntos, a Demet, hacia ella con una fuerza magnética irresistible. Al final, la recuperación de Demet no se produjo en el sentido que se había inicialmente esperado o deseado. No volvió a su antiguo amor, no retomó las riendas de lo que habían tenido. En cambio, se encontró inmerso en una situación completamente nueva, una forjada por la astucia, la inteligencia emocional y la audacia estratégica de Francesca. Y la lección que extraemos de esta historia es profunda y universal: la confianza es un arma de doble filo, una herramienta poderosa que puede ser utilizada para construir o para destruir, para sanar o para manipular. Cuando depositamos nuestra confianza en alguien, le estamos otorgando el poder de influir en nuestras vidas, para bien o, como en este caso, para un resultado totalmente inesperado y, para algunos, desolador. Y Francesca, en este escenario, demostró ser una maestra consumada en el arte de la influencia, utilizando su posición, su acceso y su conocimiento íntimo para redefinir el destino de Demet y, en el proceso, el destino de la persona que originalmente la había involucrado en esta intrincada red de emociones. Es una historia que nos hace reflexionar profundamente sobre las intenciones ocultas, sobre cómo las relaciones pueden transformarse de maneras inimaginables y sobre el inmenso poder de la persuasión sutil. Así que, para resumir este fascinante relato, lo que comenzó como un intento aparentemente sencillo de usar a Francesca como un puente, como un intermediario para recuperar a Demet, terminó convirtiéndose en la estrategia magistral que Francesca utilizó para, en cierto modo, recuperar a Demet para sí misma. Fue una maniobra increíblemente astuta, un ejemplo perfecto y contemporáneo de cómo las circunstancias cambiantes y las personalidades complejas pueden alterar el curso de las cosas de maneras que ni siquiera podemos imaginar, mucho menos prever. Un recordatorio contundente de que a veces, las soluciones que buscamos con desesperación pueden tener efectos secundarios imprevistos, capaces de reescribir por completo la historia que creíamos conocer. Espero que esta historia les haya parecido tan fascinante, tan llena de giros inesperados y tan reveladora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han vivido alguna situación similar donde la ayuda de alguien terminó transformándose en algo completamente diferente? ¿Qué opinan de la estrategia de Francesca? ¿La consideran brillante o cuestionable? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus reflexiones. Y si les gustó este vídeo, si les mantuvo al borde del asiento y les hizo pensar, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de estas historias que nos hacen cuestionar la naturaleza humana, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Tenemos muchas más historias increíbles preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.